Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy es viernes 5 de julio, son las 9 de la mañana con 43 minutos y vamos a dar inicio a este segundo bloque de mesas de trabajo sobre la promoción, protección y formalización de las actividades en torno a la pequeña minería y minería artesanal. Quiero hoy saludar a todos los que se constituyen a la mesa de trabajo. Vamos a hacer algunos temas, vamos a ordenarnos. Todos vamos a poner nuestro teléfono en modo vibración, en modo silencio, y vamos a unificar un criterio, ¿ya? Si tenemos que atender una llamada, acá salimos al pasillo a atender nuestra llamada, por favor, para no distraernos. Quiero saludar al director general de Formalización Minera. Está con nosotros el doctor Denis Valencia Arroyo, con quien venimos trabajando, y parte de su equipo está compuesto por el doctor Alberto Rojas Cortegana, que nos acompaña, el doctor Yuri Castro Chirinos, que nos acompaña. Bienvenidos a los tres. Está también el asesor de la dirección del área de Patrimonio, Cultura y Ministerio de Cultura, la doctora María Remuso Gamarra. ¿Dónde está? No la veo a la doctora. No está. Yuri Castro Chirinos. ¿Usted es del Ministerio de Cultura? ¿Dónde? ¿Usted? ¿Cómo se llama usted? Mario Rentería. Mario Rentería. Estoy abajo. Ok. ¿Qué cargo tiene? Si puede encender su micrófono, por favor. Sí, trabajo en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. ¿Usted es asesor? De la Dirección de Certificaciones, que es el que ve los temas de CIRAS. Gracias. Ministerio de Cultura. Ok. Está la directora de Concesiones Mineras de Ingemet. ¿Tengo a alguien de Ingemet? Lilicea Luna, coordinadora del área de evaluación de instrumentos de gestión ambiental y GAFO de Lana. ¿Cómo está? Bienvenida. José Dextre Gutiérrez de CERFOR. ¿Cómo está? ¿Usted ha venido solo de CERFOR? Sí. ¿Usted es coordinador? Sí, de la Dirección de Política y Regulación. Gracias, bienvenido y gracias por asistir a esta mesa de trabajo. ¿Está Hernán de la Cruz? No, en camino. Hernán de la Cruz, pendiente. Jaime Polaya, en camino también, me imagino. Eitel, bienvenido. Él es presidente de la Federación Minera Artesanal de Huánuco. Está el doctor Juan Francisco Valdión, especialista en proceso de formalización. Está Raúl García Melgarejo, presidente de concesionarios de Alto Marañón. Hola, bienvenido a Lima. ¿Cómo estás? Miriam Ponce Lavalle. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Miriam Ponce Lavalle, especialista. ¿Usted, doctora, representa? Doctora Miriam. En realidad represento asesoro a la Asociación de Alto Marañón. Gracias, gracias. Alto Marañón. Gladys Tapia Medina, de la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria, ¿está? ¿Cómo está? La directora. Ya. Y quiero dar la bienvenida a la doctora María Remusgo Gamarra de Ingemet. Un gusto saludarla. Entonces, acá solamente... ¿Hay alguien en la mesa que no haya mencionado? Por favor, tengan la gentileza. Por favor, ¿cómo se llama usted? Buenos días, Miguel Ángel Sánchez Sánchez, coordinador del área de evaluación de instrumentos de gestión ambiental de la Autoridad Nacional del Agua. Gracias por la invitación. Ok, gracias. Acá hay que actualizar esto. Muy bien, es bueno que nos conozcamos, identifiquemos qué entidades estamos.
Mi nombre es Alejandra Aramayo, soy congresista por Arequipa, coordino el grupo Minería de la Comisión de Energía y Minas. Tenemos el encargo de trabajar una nueva ley de promoción y formalización de la minería, aún llamada a pequeña escala. Estamos trabajando en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Energía y Minas y quiero agradecer al ministro Francisco Ismoes por el esfuerzo que hace de disponer que el equipo técnico priorice este tema. Algunos de ustedes ven el tema de manera transversal, gran minería y pequeña minería. En el caso de la pequeña minería tenemos identificados o especulamos que hay más de 420.000 mineros, están en proceso de formalización más o menos 54.000, entonces hay que hacer un esfuerzo nacional por formalizar. Creo que uno de los grandes retos que tiene el país es el proceso de formalización. Hay informalidad en todos los sectores desde donde lo veamos. Y cuando nosotros formalizamos en materia minera, generamos no solamente un crecimiento en el Producto Bruto Interno que se mide de alguna manera por escalas, pero no solamente nos interesa crecer en temas macroeconómicos, sino finalmente crear bienestar y crear desarrollo en ciudadanos que deberían ser de la primera generación del país. Hoy el pequeño minero está condicionado a vivir dependiente de un contrato de concesión de uso superficial de terreno, por ejemplo, que es un nodo que hoy tenemos que desarrollar. Entonces yo quisiera primero cederle el uso de la palabra al doctor Lenín Valencia, que dará su perspectiva de lo que hoy estamos trabajando, y después metodológicamente quisiera que pasemos a revisar unos flujogramas del proceso de formalización, cómo se está manejando y cómo podríamos aligerarlo. Porque creo que para la formalización uno de los grandes temas es la burocratización que hay. Entonces, la OECD ha dicho que hay que simplificar, desburocratizar. Las ventanillas únicas y la digitalización es una alternativa. Otra de las alternativas es hacer este proceso un proceso de incentivos, que la gente diga, me conviene estar formalizado, voy a ganar estos servicios con la formalización. Entonces, creo que hay plataformas como la SUNAT, el MEF y otras que tienen un papel protagónico en este proceso. Sin más, le doy la bienvenida al doctor Lenín Valencia, director general de formalización minera, para que también a nombre del Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas les dé la bienvenida y algunos pilares respecto a los que estamos trabajando. Adelante, doctor. Muchas gracias, señora congresista. Buenos días con todos y todas. Les traigo primero el saludo del ministro de Energía y Minas, Francisco Ismoes, que tiene la intención y el propósito de institucionalmente fortalecer el proceso de desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. Efectivamente, creo que todos los que estamos acá en la mesa nos hemos visto en distintos espacios, hemos coordinado en distintas actividades y tenemos un consenso general respecto de cuáles son los principales problemas que aborda el sector de la pequeña minería y minería artesanal. Y estamos, creo, todos con la intención de poder encontrar soluciones sostenibles y duraderas para un sector que es muy importante para la economía nacional. Efectivamente, hay estimados más o menos de por lo menos 500.000 a 400.000 personas que se dedican de manera directa a esta actividad, y el aporte no es menor. Y además este aporte se traduce en una participación directa en el desarrollo de economías locales. Entonces, desde el Ministerio de Energía y Minas, desde la Dirección General de Formalización Minera, queremos agradecer los esfuerzos que está haciendo también el Congreso, la congresista Aramayo, para que el país tenga una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal que esté a la altura de los retos de este siglo, ¿no? A la altura de la ambición que tenemos como país de entrar a la OECD y tener una pequeña minería y minería artesanal que sea competitiva. Entendemos que esta mañana hay una agenda que han venido varias entidades importantes para la regulación de la política de pequeña minería. Hay temas que seguramente iremos conversando a lo largo de la mañana, pero desde el Ministerio de Energía y Minas hay toda la disposición para poder aportar con evidencia, aportar con información que permita regular de mejor manera un sector que es tan importante para el país y para la nación peruana. Eso sería por mi parte, señora congresista. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces,
hay una voluntad clara de parte del Ejecutivo y del Legislativo, que se dice que a veces no coordinamos, pero yo creo que hay muchas coincidencias a nivel sectorial en materia de lograr cambios a la norma. Esta norma, que empieza con un conjunto de paquetes normativos dispersos durante la gestión del expresidente Ollanta-Humala, ha quedado claro que no solamente es insuficiente, sino que no resuelve los nuevos retos de la minería. Hoy, cuando tú hablas con el minero, te dicen: no queremos solamente formalizarnos, queremos que se promueva nuestra actividad. Y la formalización es una buena etapa de promoverla, pero hay que desarrollar el tema de promoción. Entonces, vamos a presentar, el doctor Abel nos hará, y quisiera también cederle el uso de la palabra al doctor Alberto Rojas, que es el coordinador legal de la Dirección General de Formalización Minera, quien nos va a ilustrar cuáles son los pasos de esta tramitología, muchas veces adversa, del minero en proceso de formalización. Le vamos a dar una mirada y después vamos a escuchar a quienes intervienen. Yo creo que habría que agrandarlo y quitar esos iconos, esas pestañitas de arriba, por favor, doctor Hurtado. Y después vamos a escuchar desde los sectores, Ingemet, Serfor, ANA y otros, cuál es el nivel de intervención y el impacto en su participación en estos procesos, y después propongo que escuchemos a especialistas en materia ambiental. Podemos escuchar al doctor Francisco Valdeón, a la doctora Ponce Lavalle, a Mario Cedrón, si está por acá, su opinión de esto, y vamos cerrando con algunas conclusiones. Si están de acuerdo con la metodología, perfecto, es la que implementamos. Al doctor Alberto Rojas le voy a ceder el uso de la palabra para que nos ilustre un poco de estos flujogramas que se han trabajado en coordinación con profesionales de mi despacho. Adelante, doctor. Sí, señora congresista, muy buenos días con todos. Bien, en la pantalla podemos ver un flujo del proceso de formalización actual y el cumplimiento de algunos requisitos para lograr esta formalidad por parte de los mineros. Probablemente como antecedente es impertinente señalar que este proceso de formalización se inició, o de carácter excepcional, se inició en el año 2012, como bien manifestó la señora congresista, con la dación de algunos decretos legislativos durante el gobierno del expresidente Ollanta-Humala, y anteriormente, antes de la vigencia de los decretos legislativos 1293 y 1336, habían una serie de requisitos que, mostraron o reflejaron una cantidad de mineros formalizados de manera poco significativa. Desde el año 2016 desde el año 2012 hasta el año 2016, solo con el proceso anterior se formalizaron poco más de 100 mineros. Posteriormente, con la dación de los nuevos decretos legislativos, se formalizaron muchos más. Actualmente se ha llegado a la cantidad de 7.000 mineros formalizados, y en virtud de este flujo, que lo vamos a exponer ahora, que considera algunos requisitos para llegar a la formalidad muy diferentes a los establecidos en el decreto legislativo 1105, pero igual existen todavía algunos puntos o aspectos que se tienen que considerar para poder, destrabar. Por ejemplo, uno de los requisitos para poder llegar a la formalidad es la autorización del uso de la propiedad o del terreno superficial, que muchas veces puede ser de un tercero, no necesariamente el minero o de alguna comunidad. Existe una formalidad para presentar esta documentación. En el caso de ser terreneriazo, puede considerarse incluso la presentación de una declaración jurada, y en el caso de que sea este terreno superficial de un tercero, se necesita la autorización de este tercero para que el minero pueda desarrollar actividad. Posteriormente, y uno de los puntos también bastante álgidos, es el requisito referido al acceso de la titularidad de la concesión minera. Este es un requisito que puede ser acreditado a través del título de concesión a favor de este minero, o el contrato de explotación firmado por un titular minero a favor de este minero que desea formalizarse. Posteriormente también tenemos la presentación de un instrumento ambiental, que actualmente ya no es un IGAC, como se llamaba en el 2012, sino que se simplificó a través de formatos, aspectos correctivos y preventivos. Ahora se denomina IGAFON.
y esto es uno de los puntos también, entiendo, de la agenda, es un poco simplificar también el instrumento ambiental, pero más que para el régimen excepcional, entiendo que es para el régimen coloquialmente denominado ordinario, para poder formalizarse, porque existen actualmente dos regímenes de formalización para poder formalizarse. Uno es el régimen excepcional, bajo los decretos legislativos 1293 y 1336, y el otro que es el ordinario, que está bajo los alcances de la ley 27651 y su reglamento, el decreto supremo 013 del año 2002. Y además de ello también se tiene que acreditar en el marco de este procedimiento la presentación de una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos, que antes, en el procedimiento al amparo del decreto legislativo 1105, se tenía que presentar un CIRA, un certificado de inexistencia de restos arqueológicos, pero dentro de este régimen excepcional se precisó de que solo, entendiendo de que los mineros ya se encuentran con actividades en cursos, pasaría la presentación de una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos. Y finalmente, la presentación también de un expediente técnico que considera los trabajos de carácter técnico interior mina respecto de las actividades que realizan estos pequeños mineros y mineros artesanales. Y la novedad que trajo este expediente es que tiene carácter de declaración jurada y también se han aprobado formatos para diferentes tipos de actividad. Dentro de este procedimiento existen también una peculiaridad, que es la presentación de de estos requisitos de manera cada uno de estos requisitos no tienen que presentarse de manera preclusiva, sino pueden presentarse de manera simultánea. Y esa es la novedad de esto, porque antes, por ejemplo, se tenía que presentar el instrumento ambiental y para presentarlo tenías que acreditar tu contrato de explotación, tenías que acreditar el terreno superficial. Ahora, entendiendo de que los mineros ya se encuentran trabajando, la idea de la presentación del instrumento y de su aprobación es que puedan implementar medidas para poder remediar el trabajo que ya vienen haciendo. Ese instrumento ambiental contempla, actualmente, la evaluación de 30 días. Una evaluación que, está precisada en la norma con la opinión vinculante de algunos sectores como el CERFOR, el CERNAM y el ANA, de corresponder para poder aprobar ese instrumento, y prevé que estas entidades puedan emitir opinión favorable durante el plazo de 10 días, considerando el mecanismo de ventanilla única, que una vez que el minero ingrese su documento, y sobre todo el aspecto preventivo, porque el aspecto correctivo es de carácter de declaración jurada, a partir de la presentación del aspecto preventivo se empiezan a contabilizar los 30 días hábiles, y es en ese momento que, a través del sistema de ventanilla única, todas las entidades tienen acceso a este instrumento ambiental para emitir opinión en el plazo de 10 días y pueda seguir su curso. Eso en líneas generales, señora congresista, respecto al procedimiento del instrumento ambiental y el proceso de formalización. Doctor, ¿se ha contabilizado, se ha estimado cuánto tiempo ocurre desde que se presenta el formato hasta la primera disposición? Sí, el formato de presentación del ligafón correctivo se presenta en un primer momento, tiene carácter de declaración jurada, y el minero tiene hasta 3 meses para presentar el preventivo. Puede presentarlo incluso al día siguiente o en el mismo momento en el cual presenta su aspecto correctivo. ¿Se ha hecho una evaluación de cuánto tiempo en la práctica transcurre? Sí, justo en pantalla hemos hecho un esbozo de lo que demora en un rango de días las opiniones favorables, teniendo en cuenta la información que se tiene en ventanilla única. Por ejemplo, podemos ver que en Arequipa demora, por ejemplo, las opiniones entre 180 a 365 días, o sea, un año. Aproximadamente tenemos 2 instrumentos, por ejemplo, para la opinión favorable de algunas entidades. Por ejemplo, esta consideración se ha hecho teniendo en cuenta lo que manifiestan los gobiernos regionales, que es en la demora de la opinión favorable por parte de las entidades. Y por ejemplo, de 365 días a más, tenemos también, por ejemplo, Cusco, que hay 10 instrumentos que se demoran más de un año de poder aprobarse, a pesar de que la normativa señala un plazo determinado, ¿no? Entonces, yo tengo una duda.
¿cuál sería el criterio de discrecionalidad? ¿Por qué hay, por ejemplo, en Ancash un proceso, si vemos allá la tabla, y tenemos en Cusco 19, en Ayacucho 53, en Cajamarca 61, en Junín 10, en La Libertad 44, y podemos seguir observando? ¿Por qué no hay, si la norma es nacional, por qué hay tal disparidad en proceso y proceso? Muy probablemente eso ocurra porque uno es la demora en las opiniones, otro aspecto también podría ser la alta rotación de personal que existen en los gobiernos regionales, y que eso impide también que exista, digamos, un criterio uniforme en las evaluaciones. Esta alta rotación de personal en los gobiernos regionales también afecta el proceso de formalización. Entonces, como primer punto de análisis, ¿qué les parece si ponemos lo siguiente, a partir de la data que estamos observando? Que el ente rector en materia de formalización es el Ministerio de Energía y Minas. En materia de pequeña minería, a través de la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, lo que tenemos hoy es que se les ha trasladado la competencia a los gobiernos subnacionales. Pero quien ve el tema minería como rectoría del proceso, tiene que volver al ministerio. Quien tiene la obligación, ojo, porque eso hay que ponerlo en la norma, es de poner líneas básicas. O sea, yo como gobierno regional, pero soy descentralista, en autonomía de mi función, yo puedo, con algún criterio, pero no rompiendo, acelerar a través de ventanillas únicas. Lo que no puedo hacer es burocratizar el proceso. Entonces, ¿a quién retorna la rectoría en materia de formalización? Nosotros hicimos algo similar con el sector salud. En el sector salud se ha trasladado competencias incluso en materia presupuestal, que es algo que no ocurre todavía en materia minera, se ha trasladado a los gobiernos regionales. Pero una ley, que no debería ser así, porque en realidad la LOPE dice quién es competente, se le ha devuelto la rectoría en materia de salud al Ministerio de Salud. Entonces nosotros en nuestra ley tenemos que devolverle la rectoría en materia de formalización, quien tiene que tener una línea básica mínima para que no haya esto que tenemos. O sea, le tiene que decir a los gobiernos regionales, mira, gobierno regional, tú eres competente en materia de formalización, pero en virtud de los principios que establece la ley 2744, tú y la ley, además de simplificación, porque tenemos una ley de modernización del Estado, tenemos todo un marco regulatorio necesario, no puedes exceder de tales cosas, porque esos procesos hoy han generado un problema y tenemos, en grueso, ¿cuántos días tenemos, doctor, de trámites? 30 días. Pero que no para el instrumento ambiental, sí. Pero que no se cumple. No se cumple. Una cosa es la legalidad y otra es la materialización de la norma. Y cuando yo no pongo un candado, porque uno de los candados podría ser el silencio positivo, que es algo que siempre apura a la administración para responder. Si yo no cumplo hasta tal día, me van a dar per se, en la medida que haya presentado todos los requisitos que dice la norma, porque el silencio positivo tampoco cumple efectos cuando hay un elemento que constituye el petitorio y que está incumplido, ¿no es cierto? Claro, exactamente, como es este tema es materia ambiental y no puede ingresar, digamos, no puede como ingresar, temas, pero hay que poner algunos candados a la norma, porque esto que pasa acá no puede seguir. Entonces yo planteo que se pongan algunos candados, se devuelva la rectoría al sector como corresponde, que establezca una línea de base mínima que cumplir en un plazo mínimo, con algún candado. Pasamos, todavía he establecido, discúlpame, un orden para las participaciones y ustedes van a estar, pero en otro, con todo gusto, en el uso de la palabra por excepción, ¿ya? Por excepción. Adelante, Hernán. Sí. Al respecto, hay mucha mentira a veces. Cuando hablas aquí cosas que no pasan en la realidad, y a veces lamentamos que el MINEM hable mentiras, el problema son las fechas. Supongamos, señora congresista, tengo en Apurímac 7.000 que están en proceso. Supongamos que mañana presentemos 7.000, los 7.000 cumplimos a presentar nuestra documentación. ¿Cuántos técnicos hay en la revisión de estos documentos de medio ambiente? Uno solo. ¿Qué va a pasar? Que supongamos que revise un gigafón al día.
Este funcionario va a necesitar 20 años para terminar toda esta documentación, para revisar toda esta documentación. 20 años, un documento al día. ¿Cuál es el problema? No tienen presupuesto porque del ministerio no les están soltando los presupuestos necesarios a las regiones. Claro, también sucede lo que cambian cada rato funcionarios, cada cierto tiempo cambian funcionarios, entonces ya no se trata de eso de que si va a venirse a Lima o se va a regresar a provincia, sino se trata de cuestión de manejo y de criterio y de fechas. No pueden poner 3, 4 una fecha tan corta cuando tienes miles y miles esperando. O sea, técnicamente es imposible. Supongamos somos 70,000, mañana presentemos los 50 o 40,000. ¿Van a alcanzar los técnicos para revisar, solamente para revisar? O en todo caso, vayamos al otro terreno de los mineros, a ver. ¿Hay cuánto? En Apurímac solamente hay 4 o 5 consultoras. Para que vayas terminando la idea. Sí, somos 4 o 5 consultoras. Nos contratamos a las 4. ¿Van a hacer de los 7,000 en 2 o 3 meses? No van a poder hacerlo, porque hay que ir al terreno, hay que hacer levantamientos topográficos, hay que hacer todo un trabajo hay que hacer. Y no van a alcanzar la cantidad de técnicos que tenemos haciendo estos documentos en Apurímac. Necesitaríamos 4, 5, 6 años para trabajarlo. Por eso es que necesitamos cambiar todo este enfoque. Ustedes siguen continuando el ministerio con ese enfoque de plazos y plazos. No funciona. Necesitamos, por favor, mayor entendimiento, mayor razonabilidad en este caso, señora congresista. Gracias. Gracias, Hernán. En el uso de la palabra, el doctor Lenín Valencia. Sí, muchas gracias por darme la palabra. Yo creo que hay que aclarar un tema importante. El cuadro presenta un dato importante, ¿no? Que hay regiones que tienen solamente 12 instrumentos y esos 12 los evalúan en un año. Es cierto que hay un tema de recursos y ese tema que también hay que discutirlo porque la carga obviamente agobia en general a todo el Estado, pero más allá de ese tema presupuestal que nadie está negando, hay un tema de procesos que están demorando con los propios funcionarios que tienen los GORES. Entonces no es una mentira ni es, digamos, falso decir que sí hay demora en la evaluación de expedientes. Y acá lo que estábamos haciendo era discutir el flujo, ¿no? Primero discutimos el flujo y luego determinamos el tema de la carga. ¿Cuánta carga van a tener los gobiernos regionales al momento de evaluar estos expedientes que les llegan, ¿no? Gracias, doctor. Entonces es importante visibilizar la burocracia, el costo de la burocracia, porque no solamente pensemos en costo financiero, sino el costo de oportunidad. Y ese tiene un mayor valor. Entonces, estamos hoy viendo en blanco y negro lo que tenemos. No estamos diciendo que eso es lo que tiene que seguir, pero tenemos que empezar a analizarlo. Si podríamos volver, doctor Abel, al flujograma. En una primera etapa, el minero informal presenta el IGAFO en su aspecto correctivo ante la DREM, que es la primera etapa. Entonces, los gobiernos regionales tienen que tener capacidad operativa, sobre todo aquellos gobiernos regionales que tienen identidad minera. Entonces hay que hacer ahí una diferenciación importante. En la segunda etapa, el minero informal presenta el IGAFON en su aspecto preventivo ante la DREM y para eso tiene 3 meses. Pero después viene la intervención de CERNAM, de LANA y CERFOR. Y estos tienen opiniones respecto a concesiones forestales, en el caso de CERFOR, la disponibilidad hídrica y las zonas de amortiguamiento. Y aquí hemos identificado claras demoras. Entonces queremos escuchar a CERFOR, queremos escuchar a LANA y queremos escuchar a CERNAM cuáles son los procesos y de qué depende, cuál es su aparato, si podríamos sintetizar o reubicar el momento de su opinión, porque de eso se trata, de modificar, de hacer realmente que esta norma sea diligente. Señor Dextre, tiene el uso de la palabra. Buenos días.